Ya. Compañeros, es un gusto para mí estar nuevamente frente a las cámaras. Me encantaría que pudiéramos vernos de otra manera, no esta. Y las circunstancias, pues, así lo han determinado. Vamos a tratar de que las clases estas, pues, sean aprovechadas al máximo. Yo creo que tienen ustedes la ventaja que van a poder escuchar la clase cuantas veces lo deseen. Y al final de la clase, pues voy a dejar un tiempo para responder algunas dudas. Quiero comentarles que por esta primera vez la resolución de dudas será a través del correo electrónico que pusimos en el Classroom para cada una de las secciones. Esto debido a que la Facultad de Derecho aún no ha implementado la plataforma en la que vamos a trabajar. Pero anticipadamente les digo, vamos a trabajar una plataforma que la universidad está adquiriendo los derechos, que es Moodle, y las videoconferencias las vamos a realizar a través de Google Meet y vamos a utilizar todas las herramientas que Google nos permite. Ustedes saben, ha salido en los medios que ustedes tienen acceso, que deben abrir una cuenta en Google porque es la forma en la que vamos a trabajar. Tengo algunos tutoriales que me pasaron a mí para poder ayudarme y yo los voy a colgar en Classroom para ustedes, los que, igual que yo, pues estábamos en gallo con el tema del uso de estas plataformas. Por los primeros días, las primeras clases, vamos a trabajar como lo hicimos al final del segundo parcial en adelante, del primer semestre. Entonces, cualquier duda de la clase, por favor, no tengan pena. Comuníquense conmigo, yo les voy a contestar inmediatamente. Y la otra forma es también a través de Classroom. Yo prefiero mi correo porque recibo inmediatamente en mi teléfono la señal de haber entrado a alguno de los correos y entonces puedo contestarles inmediatamente, esté donde esté. Aunque estar donde estar es en la casa, ¿verdad? Pero igual, eh, cuando ya podamos entrar a la otra plataforma, pues entonces ahí les daré el correo de Google que me abrió la universidad, que va a ser como nos vamos a estar comunicando. Entonces, hoy vamos a comenzar con un tema que es bastante sencillo y que de alguna manera ya lo conocemos. Es precisamente en el programa nosotros vamos a ver que para poder entender lo que es el negocio jurídico, tenemos que entender lo que es el hecho y el acto, que es algo pues bastante fácil, pero algunas personas se complican con esto, dado que nuestro código incluso tiene algunos errores en cuanto a definir claramente el hecho y el acto. Pero no estamos hablando de hecho, estamos hablando de un cambio, de una transformación que se produce en la naturaleza. Cualquier cambio interviene. Si nos vemos, por ejemplo, en esta época lluviosa, que los ríos se desbordan por el agua torrencial de los aguaceros, eso es un hecho. El que llueva, pues el hombre no interviene. Que no llueva, ya eso es otra historia, ¿verdad?
Si no llueve, ahí sí ha sido por la intervención de la irresponsabilidad del hombre. Pero cuando llueve, nosotros vemos que las aguas de los ríos crecen y muchas veces los ríos cambian de cauce o vemos cómo las corrientes arrancan, arrancan pedazos de tierra y los van a colocar en algún lugar, en alguna propiedad, o vemos cómo el agua lleva árboles, lleva arena y de alguna manera va haciendo que crezca más una propiedad o va formando. Eso sí ya tiene consecuencias jurídicas y por lo tanto decimos que es un hecho jurídico, porque la naturaleza está transformando sin la intervención del hombre, pero las consecuencias jurídicas pueden ser serias. Cuando el cauce de un río se mueve, hemos visto cómo los ríos se meten en propiedades, muchas veces inundan toda la propiedad y la propiedad que se encuentra en el lindero al lado del río crece y entonces comienzan los conflictos entre los colindantes, hasta dónde llega su terreno. Y todo eso pues afecta al mundo jurídico. Entonces, cuando se produce ese cambio en la naturaleza y tiene consecuencias jurídicas, nosotros inmediatamente decimos este es un hecho, pero por la trascendencia jurídica, pues le agregamos apellido y decimos que se trata de un hecho jurídico. Cuando vimos Derecho Civil 1 y 2 y recordamos un poco, vimos ahí varios hechos jurídicos que están fuera del control del ser humano, como por ejemplo la minoría de edad. Es decir, todos en algún momento somos menores de edad, pero la minoría de edad tiene consecuencias jurídicas, es decir, nosotros no podemos determinar esa minoría, pero la trascendencia jurídica es que los menores de edad, de conformidad con la ley, no pueden ejercitar derechos ni cumplir obligaciones por ellos mismos porque la misma ley los considera como incapaces. Entonces, la minoría de edad es un hecho jurídico. Lo mismo ocurre con la muerte. Cuando una persona muere, es decir, no podemos controlar la muerte. Desde luego estoy hablando de la muerte natural. Es decir, todos en algún momento determinado, pues vamos a morir. Pero la muerte tiene también consecuencias jurídicas. Es decir, después de la muerte viene el tema de accesorios, intestados o testamentarios. Es decir, hay derechos y hay obligaciones que se transmiten a los herederos. Y entonces eso trae consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho. Entonces, recapitulando, decimos que un hecho jurídico es un cambio, es una transformación que se produce en la naturaleza sin la intervención del hombre, pero con consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho. Y esto nos lleva al otro tema, que es el acto. Cuando estamos hablando de acto, ya estamos hablando de la voluntad humana. Al principio yo decía que el código nuestro y en la doctrina nosotros a veces encontramos el hecho como un género, pero para poder entenderlo mejor es preferible hacer esa diferenciación en lo que es un hecho natural y lo que es un acto voluntario, es decir, donde participa la voluntad del ser humano. Y entonces, cuando tratamos de definir lo que es un acto, decimos igual que en el hecho que es una transformación, es un cambio que se produce en la naturaleza, pero con la intervención del hombre. Es decir, aquí sí ya participa el hombre, aquí sí ya hay una voluntad humana. Entonces, cuando el hombre transforma la naturaleza, estamos hablando de un acto.
Pero los actos por sí solos, pues no tienen, para el mundo jurídico, no tienen mayor trascendencia. El problema del mundo jurídico es cuando la voluntad del ser humano tiene esas consecuencias que pueden ser, en algunos casos, consecuencias muy serias. Cuando una persona, por ejemplo, le pone un dique a un río porque quiere nadar y no hay ahí una profundidad suficiente y entonces quiere hacer una poza, pone piedras, detiene la corriente y se forma la poza. Pues ese es un realiza el ser humano, transformando la naturaleza, porque esa poza no existía antes de que él pues tapara la corriente del río. Ese realizado por el ser humano, por esta persona del ejemplo, eventualmente va a causar que se encuentre abajo. Entonces, esto va a traer consecuencias de derecho, va a traer pues algunas consecuencias que pueden ser funestas. Hay muchos casos de personas que han quitado la vida a otros, es decir, se dan los problemas, vienen las demandas, es decir, esa acción realizada por el hombre, pues impacta en el mundo jurídico y tiene consecuencias de derecho. Y esto es a lo que nosotros vamos a conocer como el acto jurídico. Entonces diríamos que acto jurídico es la transformación que se produce en la naturaleza realizada por la voluntad del hombre y que tiene consecuencias de derecho. Entonces, si entendemos eso, vamos al programa y ahí vamos a encontrar que los actos jurídicos y pueden ser ilícitos. Y esto nos abre todas las puertas que nosotros necesitamos para entender posteriormente lo que es el negocio jurídico. Cuando estamos hablando de los actos lícitos y de los actos ilícitos, tenemos que regresar un poco a la clasificación de las obligaciones. Cuando se recuerdan ustedes, hablábamos de la clasificación de las obligaciones, señalábamos que Gallo decía que las fuentes de las obligaciones eran el delito, el contrato, y luego hay otras varias fuentes que él en su momento no logra definir. Durante mucho tiempo, entonces, se ha seguido de las obligaciones son el delito, el contrato y las otras varias fuentes. Hasta Justiniano, que arreglando un poquito lo que el maestro había dicho, determina que esas varias fuentes son lo que él llama el quasi ex maleficio y el quasi ex contractual. Es decir, el quasi ex maleficio. Recordémonos que en la época del derecho latino, cuando se hablaba de delito, se hablaba precisamente del mal, del maleficio. Y entonces Justiniano decía que había algunos actos que parecían delitos, pero que no lo eran. Y entonces por eso dice él que es cuasi ex maleficio, es decir, se parecen al mal, pero no lo son. Y había otros actos que se parecían a los contratos, pero tampoco eran contratos. Algo les faltaba para que fueran contratos. Y entonces Justiniano dice, las fuentes de las obligaciones son, recordamos, el delito, el contrato, el cuasi ex maleficio, o sea, el casi delito, y el cuasi ex contractual, o casi contrato. Y esta forma de ver la fuente de las obligaciones llega hasta la Edad Media. En la Edad Media sigue siendo como principal fuente de las obligaciones el delito. Recuérdense que después de cometido un delito siempre viene la reparación civil. Y entonces todos los actos
antijurídicos tienen como consecuencia el resarcimiento de daños. Entonces, del delito nacen las obligaciones, pero del contrato no digamos, es decir, todos los contratos tienen que ver precisamente con el nacimiento de derechos y obligaciones. Pero luego hablaban ellos del casi delito y del casi contrato. O sea, ya no hablamos del cuasi ex maleficio, sino del cuasi contrato y del cuasi delito. Entonces, con Justiniano llegamos hasta Napoleón Bonaparte y el Código Civil de los franceses, que introduce la ley como otra fuente de las obligaciones. Así llegamos hasta Marcel Planiol. Marcel Planiol pertenece a la escuela de los contractualistas y para ellos todo gira alrededor del contrato. Y entonces ellos dicen que las fuentes de las obligaciones son el delito y el contrato. Nada más. Hasta que aparece Messineo. Messineo pertenece a la escuela de los anticontractualistas. Entonces Messineo dice que las fuentes de las obligaciones son la ley y la voluntad del deudor, porque sin la voluntad del deudor no puede existir una obligación. Entonces, ahí vemos cómo va avanzando lo que es la clasificación de las obligaciones hasta llevarnos a nuestros días. Aparece posteriormente de Mogue recogiendo estos temas y luego pues nuestro Código Civil, que tiene como fuente de las obligaciones, recordábamos el contrato, los cuasi delitos, que dentro del código se conocen como los actos y los hechos ilícitos. Ahí quiero hacer hincapié. Y los hechos lícitos sin convenio, que son anteriormente nosotros conocíamos como el cuasi delito y el cuasi contrato. Es decir, cuando nuestro código está refiriéndose a la fuente de las obligaciones y habla precisamente sobre el hecho ilícito, se está refiriendo al cuasi delito. Y cuando habla de los actos lícitos sin convenio, se está refiriendo a los cuasi contratos. Esto lo vimos ya en el curso anterior, por eso no me voy a detener mucho en esta explicación. Pero entonces entendemos que hay actos jurídicos que son ilícitos, como en el tema del delito, vaya si no es el delito un hecho ilícito, y los hechos ilícitos civiles, que en su momento hicimos la diferenciación en lo que era un delito penal y lo que era un ilícito civil. Los dos se parecen mucho. En el tema del delito, sabemos nosotros que ahí encontramos conductas típicamente antijurídicas por medio de las cuales una persona le causa daño a otra. De ahí viene el tema del mal que decía Justiniano. Mientras que en el derecho civil vamos a encontrar los ilícitos, que es casi la misma definición de lo que podríamos nosotros hablar de un delito, en donde nosotros vamos a ver que existe un dolo, existe un artificio, existe engaño, pero no para causar un daño, como es el delito, sino para inducir a error. Y entonces vamos a encontrar esa diferenciación. Y luego, en el tema de los lícitos, pues ahí vamos a encontrar precisamente todo lo relacionado con las declaraciones unilaterales de voluntad, que parecieran ser contratos, pero algo les falta.
y es que cuando nosotros estamos hablando de declaraciones unilaterales de voluntad, entonces nosotros estamos hablando aquí de qué? Estamos hablando de actos jurídicos unilaterales, pero nosotros vamos a conocer en este curso lo que son los actos jurídicos bilaterales. Es decir, nuestro curso gira alrededor de los contratos, pero era necesario que pudiéramos hablar sobre el negocio jurídico, porque nuestro Código Civil, pues afortunadamente, cuenta ahora ya con la teoría del negocio jurídico que antes no lo tenían. Los códigos anteriores no hablaban sobre el negocio jurídico. Este código sí, y es un gran aporte al derecho civil. Cuando estamos hablando de negocios jurídicos, estamos hablando de declaraciones de una o de varias personas. Y cuando estamos hablando de contratos, estamos hablando de un negocio jurídico bilateral. Entonces, ahí es importante hacer hincapié en esto. Primero, es que cuando estamos hablando del negocio jurídico unilateral, nosotros lo podemos entender perfectamente, porque ya en el curso pasado, pues vimos dentro de las fuentes de las obligaciones, vimos el ilícito civil y vimos las que constituía los actos lícitos sin convenio. Y decía que si ustedes ven, en nuestro código habla de hechos lícitos, hechos ilícitos, cuando realmente debió de referirse a actos lícitos. Cuando estamos hablando del negocio jurídico unilateral y del negocio jurídico bilateral, nos cuesta un poco encontrar esa definición. Voy a llegar a la definición legal, pero primero en mi libro frustrado, le llamo mi libro frustrado, hice este libro de contratos, pero ahí se quedó con la intención de convertirlo en un libro, pero siempre recurro a él cada vez que voy a preparar mis clases, porque en este tiempo como que estudiaba más que ahora. Castanto Beñas nos da una definición que dice que el negocio jurídico es el acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privadas dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo. Cumplidos los requisitos y dentro de los propios límites que el ordenamiento establece. Entonces, ya Castanto Beñas nos está haciendo una definición de lo que es el negocio jurídico, cuando nos dice que es una o más declaraciones de voluntad. Entonces, ahí es donde el Código Civil tenía ese problema, y es que el Código Civil únicamente hacía referencia a los negocios jurídicos bilaterales, a los contratos. Sin embargo, con la definición que nosotros vemos de don Castanto Beñas, entendemos que hay negocios jurídicos en donde hay una sola declaración de voluntad. Y entonces, en la próxima clase vamos a ver la mayoría de las declaraciones unilaterales de voluntad que tiene nuestro Código Civil, que ya todos las conocemos, hemos venido desde Derecho Civil 1 con ellas, entonces no va a ser para nosotros muy complicado. Entonces, les decía, el Código Civil en el artículo 1251 establece que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Y entonces, fíjense que cuando
nosotros vemos ese artículo 1251, entonces comenzamos ya a ver algunos problemas. El libro quinto, que es donde nosotros comenzamos este curso, se llama así, en la primera parte de las obligaciones, vamos a ver, dice el libro quinto del derecho de obligaciones. En este libro quinto ya nosotros vimos obligaciones, pero también vamos a encontrar el negocio jurídico y vamos a encontrar el negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico bilateral. Pero fíjense bien, dice el título primero, del del negocio jurídico en general. Si está hablando del negocio jurídico, debemos de entender que se está refiriendo tanto al unilateral como al bilateral. Pero entonces, el error que vemos aquí en el código y el error que tiene el programa que hemos querido corregir desde hace 30 y pico de años que estoy dando la clase y no hay manera de que me quieran atender, es que hay que ordenar. El Código Civil no lo podemos ordenar porque ya está legislado y bueno, tendría que sufrir una modificación y eso no va a ocurrir. Pero sí podríamos arreglar el programa. Y entonces, ojalá que este tiempo nos permita realizar esa modificación. El artículo 1251 dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Aquí podríamos estar hablando tanto de un negocio jurídico unilateral como de un negocio jurídico bilateral. Pero luego dice consentimiento. Cuando estamos hablando de consentimiento, ahí sí ya nos estamos refiriendo con exclusividad al negocio jurídico bilateral. Consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades. Entonces aquí estamos dejando fuera lo que es el negocio jurídico unilateral. Luego establece que ese consentimiento no debe de adolecer de vicio. Cuando hablemos sobre el consentimiento y sobre sus elementos, voy a tomarme ahí un tiempecito para explicar que cuando hablamos de consentimiento estamos hablando de vicios del consentimiento, ahí estamos refiriéndonos a lo que es el error, el dolo y la violencia. Pero hay otra institución que regula el Código Civil como un vicio de consentimiento, que es la simulación. La simulación, en mi opinión, no es un vicio de consentimiento. Para mi gusto es un vicio en la declaración de voluntad, pero lo veremos en su momento. Entonces, dice que consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Desde luego, para que exista una relación obligacional dentro del mundo del derecho, debe haber licitud en el objeto. De lo contrario, ningún objeto ilícito podría ser parte de una relación obligacional legal. Entonces, esa es. Pero bueno, el negocio jurídico, entonces, vamos a entenderlo como un negocio jurídico unilateral y luego el negocio jurídico bilateral que tiene que ver propiamente con los contratos y es hacia donde nos lleva este curso. Para mí era importante que viéramos un poco lo que es el negocio jurídico, tanto bilateral como unilateral. Cuando estamos hablando de la bilateralidad de los negocios jurídicos, ahí vamos a entender siempre que existen dos lados y vamos a ver que hay un lado donde se encuentra el deudor y otro en el que se encuentra el acreedor. Y entonces ahí vamos a poder encontrar esa relación jurídica obligacional entre esos dos lados. Y por esa razón es que hablamos de negocio jurídico bilateral.
donde hay dos lados y donde hay acuerdo de voluntades. En cambio, si lo vemos en el negocio jurídico unilateral, ahí vamos a encontrar que existe un negocio, pero ese negocio es derivado de una sola voluntad. Ahí no vamos a encontrar acuerdo de voluntades, sino que ahí solamente vamos a encontrar la voluntad de una de las personas que luego pues vamos o vimos cómo en su momento esa persona se convertía en deudor o en acreedor sin que existiera ese vínculo obligacional que sí existe en los negocios bilaterales o sinalagmáticos, como les llama la doctrina. Para entender el negocio bilateral, debemos regresar a algo que nosotros ya conocemos y lo conocemos bien, que es el patrimonio. Sabemos nosotros que las personas tienen un patrimonio. Nos decían en el primer curso de Derecho Civil, segundo curso, no recuerdo, que cuando estamos hablando del patrimonio, estamos hablando de derechos y obligaciones que posee una persona. Pero el patrimonio va un poco más allá. Cuando estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de lo que una persona tiene, de lo que una persona posee, de lo que es suyo, pero que puede disponer de él. Y entonces, por eso es que nace posteriormente una clasificación de la patrimonialidad y de la extrapatrimonialidad. Entonces, cuando estamos hablando de negocios jurídicos bilaterales, estos debían de ser patrimoniales. Sin embargo, hay algunos negocios jurídicos que no tienen esa característica de ser patrimoniales. Sin embargo, son perfectamente contratos. Y eso no se podía entender en los códigos civiles anteriores. Si nosotros leemos, por ejemplo, el código chileno, cuando vemos la belleza de ese código, en ese código participó don Andrés Bello. Y me recuerdo que una de las normas que él hizo específicamente fue la norma relacionada con el matrimonio. En esa norma, don Andrés Bello dice que el matrimonio es un contrato. Sin embargo, nosotros siempre estamos ante la disyuntiva si el matrimonio es o no un contrato. Cuando vemos la definición de don Federico Puig Peña con respecto a lo que es el negocio jurídico bilateral, el contrato, don Federico Puig Peña dice que es aquel cuyas voluntades anteriormente divergentes en un momento determinado convergen, se unen y de esa unión, de esas voluntades, nace una institución que puede ser modificada o que se puede extinguir, pero señala que esa relación jurídica que nace en esas dos voluntades anteriormente divergentes es sobre relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, él está señalando que para que exista contrato, tiene que ser sobre el patrimonio. Y entonces, la pregunta que nos hacíamos siempre era si el matrimonio es un contrato. Desde la definición de don Federico Puig Peña, no puede ser un contrato, porque en el matrimonio no cabe el tema de la patrimonialidad, pero sí cabe el tema de la extrapatrimonialidad. Y entonces podríamos decir que el matrimonio es un contrato de carácter extrapatrimonial, es decir, está fuera del patrimonio. Pero la pregunta ¿es un contrato o no es un contrato? Y entonces, desde la cátedra yo digo que no es un contrato.
no puede ser un contrato, pero sí es un negocio jurídico, al que yo le llamaría un negocio jurídico extrapatrimonial, que tiene todas las características de lo que don Federico Puig Peña define como contrato, pero no es un contrato. Y en nuestro derecho es más lapidario porque el artículo 78 del Código Civil establece que el matrimonio es una institución social. Es decir, lo saca totalmente del ámbito del negocio. Sin embargo, dentro de lo que es la teoría del negocio jurídico, podríamos nosotros perfectamente decir que el matrimonio no es un contrato, pero sí es un negocio jurídico. Y yo le agrego un negocio jurídico extra patrimonial. Y entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase, que es una clase introductoria. En la próxima, pues sí, ya vamos a entrar de lleno a ver el contrato. El jueves todavía vamos a ver el tema del negocio jurídico, porque quiero darle unas pinceladas a algunas cuestiones previas a entrar al contrato, a ver bien la definición de don Federico Puig Peña y comenzar a ver cada uno de los elementos del contrato. Al finalizar, pues como lamentablemente no es posible que podamos interactuar en este momento, voy a dejar entonces abierto mi correo heortiz7@yahoo.es para resolver algunas dudas que ustedes pudieran tener. Todo lo que vimos y vamos a ver durante la clase, pues estoy haciendo un folleto que voy a trasladárselos, se los voy a colgar ya sea en la plataforma de Classroom o en la de Moodle, no sé, la que tengamos ya manejando en su momento, para que ustedes pues puedan estudiar. De cualquier manera, los libros que les aconsejo que puedan leer ustedes son precisamente eh, El negocio jurídico, Vladimir Aguilar, y el negocio jurídico de Rubén Contreras. Y ya se me perdió Rubén Contreras, pero bueno, estaba estudiando previo a la clase, perdón, hasta la cámara se cayó de emoción. Y que es el libro de Rubén Alberto Contreras Ortiz. Para mi gusto, no demerito le veo un par de problemas para ustedes. Especialmente que no les gusta leer, ¿verdad? Este es un libro voluminoso, el negocio jurídico, pero está muy bien escrito. Rubén Contreras fue mi maestro y yo sigo considerando que ha sido el mejor maestro que ha tenido la Facultad de Derecho. Y pues tal vez por eso yo considero que este es el mejor libro, porque creo que lo entiendo mejor. Pero los dos libros están bien. Y entonces vamos a trabajar con los dos, el que ustedes quieran, el que ustedes puedan adquirir o el que ya tengan, porque algunos de ustedes compraron ya el de Rubén Contreras y el de Rubén Contreras tiene precisamente las obligaciones y el negocio jurídico. Entonces aquí no tienen que hacer otro gasto. En cambio, en el otro, pues ahí sí tienen que hacer otro gasto porque este sí es un libro específico sobre el negocio jurídico. Entonces, compañeros, espero que hayan entendido la clase. De lo contrario, vuélvanla a oír. Va a estar grabada de la misma manera que lo hicimos con las clases anteriores. Y pues dejo abierta ya la comunicación para
las dudas que tengan. Si no es posible, el próximo jueves, antes de comenzar la clase, pues podríamos recapitular un poquito sobre los temas que vimos el día de hoy, siempre en el entendido de que hubo dudas y que yo espero podérselas aclarar, pero siempre voy a hacer mención a ellas para que todos estemos en sintonía. Entonces, pues fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que para ustedes también lo sea. Muchas gracias.